Vamos a leer en el Salmo 40 los 3 primeros versículos. Y antes de leerlo, me encantaría enviaros un abrazo muy fuerte a toda la iglesia en Ramallosa. Sé que habéis estado orando por mí, por mi salud, y estáis en mi corazón y el de mi familia. Muchas gracias por estar atentos y seguir intercediendo a Dios por nosotros, porque Él es el que hace siempre la diferencia en nuestras vidas. El Salmo 40, los 3 primeros versículos, David está hablando y dice: al Señor esperé pacientemente, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca, firmó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y confiarán en el Señor. Aparentemente son frases muy sencillas que hemos leído en muchas ocasiones, pero si nos paramos solo un minuto en cada una de ellas, en muy poquito tiempo, nos vamos a dar cuenta que son la base de nuestra relación con Dios. La primera frase, David dice: puse mi esperanza en el Señor. Claro, nosotros cuando hablamos de esperanza siempre la llevamos a nuestro terreno, a cómo nosotros mencionamos esa frase. Tengo esperanza de que esto ocurra, o espero poder conseguir tal cosa. En la Biblia, la esperanza descansa en la fidelidad de Dios. Es una certeza absoluta. Es decir, lo que Dios dice se va a cumplir. El mismo Señor Jesús hablaba de que sus palabras quedarían firmes aunque el cielo y la tierra pasaran. Por eso cuando Dios nos dice que podemos esperar en Él, significa que podemos confiar en Él. Y ese es el primer paso que damos cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida. Pero ese paso tenemos que seguir dándolo toda nuestra vida. Isaías escribe al pueblo de Israel en un momento muy complicado y les dice que Dios odia su adoración y todo lo que están haciendo por Él. Y nos suena muy fuerte. ¿Por qué? Porque ellos hacían todo lo que era correcto, pero no confiaban en Dios. Cada vez que necesitaban ayuda iban a pedírsela a otra nación, a otra persona, no a su Dios. Y eso significa que no somos capaces de confiar en lo que Dios hace. La clave en la vida cristiana es descansar en el Señor y saber que nuestra esperanza siempre está firme, porque Él cumple lo que promete. Y cuando descansamos en su fidelidad, nada puede hacernos salir de sus manos, nada puede sacarnos de sus manos. Luego dice: Él se inclinó a escuchar mis lágrimas. Incluso hay versiones que hablan de gritos, de un lenguaje de desesperación. Porque es curioso, cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios lo que quiere es escuchar lo que hay dentro de nuestro corazón. Quiere que seamos sinceros con Él. Él nunca se desilusiona cuando nosotros le decimos lo que estamos pasando. El libro de los Salmos es un ejemplo de personas que le dicen a Dios todo lo que sienten sin importarle nada, porque saben que Dios escucha a sus hijos. ¿Te acuerdas de Job? Incluso hubo momentos que maldijo el día que había nacido porque estaba sufriendo, porque no comprendía nada, porque a veces a nosotros, como a veces a nosotros nos pasa así también. Cuando termina el libro, Dios dice: todo lo que mi siervo Job dijo tenía razón, porque Dios sabe escuchar nuestras lágrimas. Es impresionante que en aquel momento que el Señor va con sus discípulos al Getsemaní, justo antes de ir a la cruz, le dice a sus discípulos: orad conmigo, porque estoy muriendo de tristeza. Así que cuando nosotros nos sentimos tan mal, tan tristes, tan solos, que pensamos que podemos morir, el Señor sabe lo que estamos pasando y estamos a nuestro lado. Lo creamos o no, Él está a nuestro lado. Lo sintamos o no, Él está ahí y no nos deja. Por eso la siguiente frase dice: me sacó de la fosa mortal. De esa sensación que muchas veces pasamos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, pensando que podemos morir. Dios nos saca de ahí, nos levanta, como vamos a ver, porque Él sabe que nuestra vida todavía tiene significado. Él nos tiene aquí por alguna razón. Y esa razón siempre es muy importante, porque son razones que tienen que ver con la eternidad, no con lo inmediato. A veces incluso llegamos a pensar: bueno, yo ya tengo cierta edad, o yo ya he trabajado mucho, ya he hecho muchas cosas,
ya puedo irme con el Señor. El Señor dice, no, no te preocupes por lo inmediato. Lo que tú estás haciendo tiene repercusión eterna y yo todavía quiero que estés aquí. Por eso nos saca de esa fosa mortal. Dice que nos levanta, que no permite que nos hundamos. Y la frase que usa es una imagen muy bonita porque literalmente habla del lodo cenagoso, es decir, cuando tú caes en un lugar que da la impresión de que nadie más te va a poder sacar de ahí y que todos tus esfuerzos, lo que quieres hacer para salir, solo te hunden cada vez más. Dios nos levanta. Por eso no tenemos que dejarnos llevar. Para vencer la tristeza hay que dejar de amarla. Para vencer la desesperación tenemos que alejarla de nuestra casa. Tenemos que decir sinceramente y creer que Dios nos va a levantar, sea cual sea el lugar donde estamos, y aunque nos sintamos hundidos. Porque a veces pienso incluso en los próximos meses lo que va a suceder por todo lo que ha sido el COVID-19, las situaciones que vamos a vivir. Quizás económicamente algunas personas crean que van a hundirse o socialmente o incluso físicamente o familiarmente, relaciones rotas. Dios no lo va a permitir. Nos va a sacar de ahí. Nos va a levantar. Y la siguiente frase dice, afirmó mis pies sobre la roca. ¿Por qué Él levanta nuestra cabeza? Es curioso, nosotros pensaríamos que esa sensación de levantar nuestra cabeza es casi como algo de orgullo por parte nuestra, pero no, es Dios mismo el que lo dice. Incluso es una frase que se repite una y otra vez en el libro de los Salmos. Dios, tú eres mi gloria y eres el que levanta mi cabeza. Porque Dios no quiere ver a sus hijos desesperados, ni desanimados, ni creyendo que no hay futuro, ni pensando que las circunstancias nos van a vencer. Pueden venir a veces esos pensamientos, pero en ese momento Dios levanta nuestra cabeza. Y me encanta que incluso en el mismo Señor Jesús, en el Evangelio de Lucas, hablando de cuando Él vuelva, una frase absolutamente radiante que yo he leído una y otra vez, habla de que nosotros no estemos preocupados por el temor ni por la desesperación. Lucas 21 y versículo 28 dice, cuando todo eso comienza a suceder, cuando todo el mundo esté desesperado, cuando las personas no sepan a dónde ir, cuando el mundo parezca que está patas arriba o patas abajo, como está sucediendo en estos días, dice Lucas 21-28, cuando todo eso comienza a suceder, levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra redención. Y esa imagen realmente es impresionante. Dios pidiéndonos, levantad vuestra cabeza. Yo no quiero que mis hijos vivan desanimados o mirando hacia abajo. Mirad hacia arriba, hacia el cielo, porque de ahí viene vuestra ayuda y vuestra dignidad es sencillamente porque sois mis hijos. Ese es nuestro Padre Celestial. No tenemos otra manera sino entusiasmarnos con Él, apasionarnos con Él, por cómo Él nos trata. Pero además la siguiente frase, y ya quedan muy poquitas para terminar, dice, dio firmeza a mis pasos. No solamente nos saca cuando nos hundimos, sino que dice, no, vas a caminar de una manera diferente. Los objetivos que hay delante de tu vida, lo que yo he puesto delante de ti, mi voluntad, el recorrer ese camino, porque recuerdas que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, estaba diciendo que está viviendo y caminando con nosotros, va a ser diferente. Así que esa firmeza tiene que ver con que cada cosa que hacemos, en nuestro trabajo, en la familia, en el día a día, incluso cuando estamos descansando, cada cosa que hacemos tiene trascendencia en la eternidad. No somos esclavos de lo inmediato, vivimos para la eternidad. Por eso Teresa de Ávila decía aquella frase que a mí tanto me encanta, que Dios estaba entre los pucheros, entre las tarteras, entre las ollas. Porque cada cosa que hacemos, por muy simple que a nosotros nos parezca, tiene trascendencia en la eternidad. La siguiente frase dice, me regaló una nueva canción. A veces no somos capaces de disfrutar de todos los regalos que Dios nos da. La música, la familia, la amistad, el descanso, el poder jugar, la naturaleza, todos son regalos que Dios nos da, que reflejan cómo es Él, cómo es su carácter, para que nosotros disfrutemos con Él. Y eso tiene que ver también con la vida eterna, porque significa disfrutar del día a día,
de las cosas que suceden aquí. Aunque muchas veces sé que pasamos dificultades, son muchos más los momentos que Él nos regala esa nueva canción. Por eso cantamos también para renovar nuestra alma. Por eso la siguiente frase dice, un canto de alabanza a nuestro Dios, porque cantamos a lo que amamos. Y aunque no seamos músicos todos, le cantamos a las personas que amamos, a nuestra mujer, a nuestro marido, depende del caso, a nuestros niños cuando los tenemos en brazos. Y cantamos a nuestro Dios, porque Él crea una canción nueva dentro de cada uno de nosotros. Y las dos últimas frases dice, muchos ven lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque en la situación en la que estamos ahora, lo que realmente las personas necesitan es ver lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en mi vida. Puede que quizás lo sepan y conozcan cosas de Dios, pero necesitan verlo. Necesitan ver esos ejemplos radiantes, no de vidas perfectas, porque ninguno vamos a serlo, pero sí de vidas que, a pesar de muchas veces sentirse desanimados, desesperados, casi en el fondo del lodo cenagoso, ¿te acuerdas? Dios nos levanta, nos restaura, nos vuelve dignos y nos dice, yo voy a guiarte, voy a darte una nueva canción. Vas a cantar al verme y yo voy a poner alegría en tu corazón. Y las personas van a verlo. Porque las personas van a saber de Dios al conocer nuestra historia. Por eso necesitamos expresarlo. Y yo siempre le digo a mis amigos, a mis hermanos en la fe, a todos que no callen, que cuenten lo que Dios ha hecho en sus vidas. Quizás no sabemos hacerlo de una manera tan espectacular como otras personas, no te preocupes. Porque lo que las personas que te rodean, tu familia, los que trabajan contigo, los que están cerca de ti, lo que necesitan es escuchar tu historia con tus palabras, con las que salen de tu corazón. Por eso dice que al verlo, al verte, pondrán su confianza en el Señor. Al ver todo lo que Dios está haciendo en estos días, al ver cómo reaccionamos incluso en la desesperación de muchas personas con todo lo que ha ocurrido con el COVID-19. Dios hace que nosotros podamos salir, expresarnos y que todos vean lo que Él está haciendo en nuestro corazón. A veces, incluso en las propias iglesias, estábamos demasiado encerrados, pensando que las personas vinieran. No, lo que tenemos es que ir y contar a las demás personas lo que el Señor ha hecho con nosotros. Tu vida tiene sentido, y no solamente para ti mismo, sino en tu relación con Dios, en la relación con los demás, en lo que puedes ayudar a otros. Y las personas necesitan verlo. Me impresiona, para terminar, que David no habla de ninguna situación en concreto, no habla de ninguna circunstancia en concreto, no habla de ningún problema en concreto, pero habla de todo lo que Dios hace dentro de él, todo lo que Dios puede hacer dentro de tu vida. Lo que va a suceder en los próximos días no son las circunstancias a nuestro alrededor. Eso no va a ser lo importante. Lo importante es lo que hay dentro de ti. ¿Cómo lo vas a expresar? Con todos nuestros defectos y nuestras dudas. Y cómo muchas personas al verlo van a poner su confianza en el Señor. Por eso, ahora te pido que dediques los siguientes minutos a decirle al Señor, tú sabes cómo es mi vida. Desnuda tu corazón delante del Señor y dile, lo que quiero es seguir confiando en ti. Y no te preocupes a veces por las dudas que tienes. Me encanta este salmo porque comienza diciendo todo esto y obviamente uno piensa, pues ya, David está firme en el Señor. ¿Sabes cómo termina el salmo? Por favor, Señor, no tardes, porque somos así. Aún confiando en el Señor, a veces entran las dudas. No te preocupes, ponlas en las manos del Señor, descansa en Él y pide al Señor, quiero ser una referencia en la eternidad para todos los que me rodean y en lo que pueda hacer, sea mucho o poco. Voy a pedirte que me des sabiduría y fortaleza para que todas las personas que me ven puedan llegar un día a confiar en ti con mi ejemplo, con mi confianza y con saber esperar siempre en ti.